Bien, damos gracias a nuestro Dios por el día de hoy. Damos gracias a nuestro Dios que es bondadoso, misericordioso. El tema que vamos a estar viendo, y lo voy a estar dando a través de todo esta serie, son una serie de 3 o 4 enseñanzas, y vamos a estar viendo acerca de lo que nos revela el tabernáculo acerca del Evangelio del Reino. Es un tema muy interesante, es algo que ha estado por algo de tiempo en mi corazón compartirlo, y estaba esperando la oportunidad de hacerlo, y en este tiempo se presta para poder nosotros hablar de este precioso tema, ¿verdad? Lo que es la hermosura del tabernáculo, lo que nos revela el tabernáculo acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Amén. Así que esta es la primera parte de esta sesión, de esta serie, y vamos a ir inmediatamente. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, el versículo 43. Vamos a leer aquí. Dice el Señor Jesucristo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido yo enviado. Una vez más, dice, también es necesario que yo vaya a las otras ciudades para anunciar, estoy parafraseando, las buenas nuevas, las noticias buenas acerca del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Entonces, esto es lo que está hablando el Señor Jesucristo, no nada más en este lugar. Dice que después de esto, el Señor Jesucristo dedicó su tiempo a predicar el Evangelio del reino de Dios. Fíjense que no es el Evangelio de Jesucristo, sino es el Evangelio del reino, y como lo dice Mateo, el reino de los cielos, y como habla Jesús, dice el reino de los cielos se ha acercado, y como predicaba Juan Bautista antes de ser apresado, el reino de los cielos está cerca, se ha acercado, preparen vuestros corazones. Y dice el Señor Jesucristo, desde los tiempos de Juan hasta este tiempo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y este es el tema que habla, y vamos a estar nosotros entendiendo que el Evangelio del reino no se centra solamente en salvación, sino tiene una dimensión aún mayor que nosotros tenemos que tomar. Y para esto podemos nosotros ir a la misma fuente de donde Jesús tomó también esto. ¿Por qué, hermanos? Porque este modelo del tabernáculo le fue mostrado a Moisés cuando estaba en el monte. Y este modelo que se hizo, nosotros vamos a ir viendo, se hizo con manos de hombres. Era una simple representación, una copia de lo que es el tabernáculo verdadero que está en los cielos. Y así como se hicieron los sacrificios, así como se trajeron sacrificios para que la gloria de Dios fuera manifiesta, el perdón de Dios se presentara para con los hombres y la ley de Dios fuera dada, así de esa misma forma también esto está en los cielos. Y nosotros vamos a descubrir y vamos a ver que lo que se hizo y lo que se trabajó por todos estos tiempos, desde que fue dada la palabra, desde que fue dada la ley a Moisés hasta el tiempo de Jesucristo, fue un paréntesis en lo cual nosotros trabajamos y funcionamos y vivimos y fuimos nosotros llevados por un tiempo en el cual fue de sombras, en el cual fue de representaciones de algo que vendría a ser verdadero. Pero cuando viene Jesús viene a hablar ya no del tabernáculo de Moisés, que es una representación, pero del tabernáculo que está en los cielos. Y esto es lo que él dice, el reino de los cielos. Entonces, mientras Moisés habla acerca del tabernáculo,
y de las cosas que tienen que ver con los objetos sagrados y las diferentes libaciones, que son bautismos, y los diferentes ritos y cosas que se tenían que hacer, que se llenan, nosotros lo vemos en preceptos, en mandamientos, que fueron puestos en unas tablas de piedra. Jesús ahora viene y habla conforme a la misma promesa que fue dada a través de los profetas, que en aquellos tiempos renovaré mi pacto, haré un pacto nuevo, dice Dios, y pondré ahora mi ley ya no en tablas de piedra, pero en los corazones mismos de los hombres. Y esto es lo que habla Jesús acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Amén. Entonces, nosotros no podemos ver el reino de que habla Jesucristo si nosotros no entendemos lo que es la función del tabernáculo, del cual fue dado en una representación. Ahora, no es algo que sea malo, al contrario, pero es algo que nos deja a nosotros conocer en parte, como después habla el apóstol Pablo en 1 Corintios. Ahora conocemos en parte, pero cuando venga lo verdadero, y este es Jesús, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora nosotros, hermanos, hablamos mucho de los 10 mandamientos y de los preceptos y de las cosas que se tienen que hacer, y hay algunos que aún han tomado los ritos del Antiguo Testamento y los viven cada día. No hay nada malo en hacer estas cosas, pero dice el Señor que cuando Él viene, y lo que habla aquí es de que se revela en nuestros corazones, esto es, la luz que nosotros tenemos de Jesucristo en nuestro corazón, ahora se abre, rompe ese velo que impide que la luz se vea, y nosotros somos primeramente instruidos, enseñados, y después nosotros entramos en un conocimiento pleno y podemos enseñar a otros acerca de esta verdad. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de eso? Bueno, nosotros podemos ir a la Escritura y ver en el tiempo del libro de los Hechos cómo Pablo entró en esta realidad, siendo él cegado o velado su entendimiento por lo que era su actitud religiosa o su devoción hacia la religiosidad de la cual fue enseñado, y enseñado por grandes hombres. Pero estaba cegado y no se daba cuenta que peleaba aún mismo con Dios. Por tanto, cuando Dios lo tumba y lo deja con una ceguera de luz, el apóstol, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, dice: Señor, Señor, y el Señor dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: ¿quién eres? Porque él no ve sino una luz. Esta luz, hermano, no viene de fuera, sino de dentro. Él fue cegado por 3 días con una luz que no le permitía ver otra cosa sino esa misma luz. Así como tú cierras tus ojos y ves oscuro, él no podía ni abrirlos ni cerrarlos, porque dice que había como una escama en sus ojos y lo único que podía ver era luz. Haz de cuenta que sus ojos se enfocaron hacia lo profundo de su ser, y lo único que veía era esa luz. Y dice: Señor, ¿quién eres? Dice: yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Es necesario, hermanos, que la luz que está en nosotros rompa nuestro espíritu o nuestro cascarón de religiosidad, y podemos nosotros entrar a una realidad. Y esto es lo que dice Jesús: yo he venido para desatar ataduras, para romper cadenas, para libertar a los que están cautivos. Y hermanos, no solamente se refiere a gente en la cárcel, porque así lo hace, y lo hace, gloria a Dios, y para sanar enfermos, y no se refiere solamente a los que están en cama, sino está hablando, hermano, de las cosas que nos atañen interiormente. Hay ataduras interiores, hay enfermedades interiores, aún muerte interior. Y dice: yo he venido a levantar muertos, he venido a dar vista a los ciegos, he venido a dar que caminen los que están lisiados, los que no pueden caminar. Este es el evangelio del reino, y esto es lo que habla el Señor, y por eso trae esta palabra y dice: ahora este mensaje que he dado lo tengo que llevar también a otras ciudades, porque para esto he sido enviado.
no para hablar acerca de Él, sino para hablar acerca del reino de los cielos. Moisés vino y habló con el pueblo a través de un mensaje que se le fue dado en el monte. Y el pueblo de Dios vivió aproximadamente otros 4,000 años. Bueno, 2,000 años desde el tiempo de Moisés, hasta que vino Jesús. Y cuando vino Jesús, ahora Él dijo, ya no voy a hablarles yo conforme a las cosas y representaciones de algo que no hay comparación, sino yo voy a hablarles de lo verdadero. Cuando vino uno de sus discípulos y le dijo, Señor, si solamente nos muestras al Padre, eso nos basta. Y Él le dijo, tanto tiempo he estado contigo y aún no te has dado cuenta que el Padre y yo uno somos. Y cuando iban los dos discípulos camino a Emaús, y se puso el Señor junto con ellos, e iban tristes por las cosas que habían acontecido, y el Señor mismo les dijo, ¿qué acontece? Y dice, ¿no sabes lo que ha acontecido en estos últimos días en Jerusalén y en sus alrededores? Dice, no. Dice, bueno, es que así el Maestro que tanto nos habló y tanto nos dijo y tanto estuvimos con Él, ha sido crucificado y ahora yace en una tumba. Y entonces el Señor dijo, bueno, y ustedes no se han dado cuenta, y dice que y les abrió las Escrituras, hasta el punto en el que ellos, llegó el punto de separarse, y dice, no, quédate con nosotros y come, porque es interesante lo que tú estás hablando, dice, y entonces cuando partió el pan, fueron abiertos sus ojos y ellos emocionados dijeron, es el Señor mismo con quien hemos estado caminando por todas estas horas. Dejaron la comida, dejaron todo y corrieron de regreso a Jerusalén a dar las buenas nuevas, que el Señor ha resucitado. Hermano, eso es lo mismo que está hablando el Señor ahora en estos tiempos. Nosotros, hermanos, nos hemos quedado sentados poniendo la mirada hacia las nubes a ver si es que vemos al Señor. Y los mismos ángeles dijeron a las mujeres y a los hombres que estaban ahí, ¿por qué miráis hacia arriba? ¿Qué no sabéis que de esa misma forma que el Señor ha sido ascendido, de esa misma forma vendrá? No miréis hacia arriba. Y las mismas mujeres cuando llegaron al sepulcro, llorando decían, ¿dónde está el Señor? Y dicen los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a tomar un momento, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo, que bendigas, Señor Santo, esta serie que vamos a estar compartiendo. Espíritu Santo, te pido que unjas, Señor, las palabras, unjas los corazones, levantes, Señor, el entendimiento en cada uno de los que oyen para que podamos nosotros tener ese fruto de vida eterna en nuestros corazones. Padre, te bendecimos. Espíritu Santo, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. También saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de este medio. Bendecimos sus vidas, su entrada y su salida. Aleluya, gloria a Dios. En Hebreos, y vamos a estar viendo mayormente en el libro de Hebreos, lo que es esta enseñanza acerca de lo que es el tabernáculo y también el reino, el evangelio del reino. El autor de Hebreos, vamos a estar viendo los capítulos 8 y 9, si ustedes quieren ponerlo ahí en sus Biblias, vamos a estar viendo. En el capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 3, bueno, yo tengo en mis notas leer desde el versículo 3, pero tenemos tiempo, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5, ¿verdad? Porque esto nos habla a nosotros de que el tabernáculo terrenal es sombra del celestial, y el autor de Hebreos está hablando también acerca del sumo sacerdote, que nosotros entendemos que más que sumo sacerdote es el sumo sacerdote por excelencia, y es Jesucristo. Y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Dice: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Fíjate bien,
del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra. Aquí hay algunas variaciones, algunos de sus versiones no dice copia, va a decir una representación, va a decir un bosquejo, un ejemplo, una imitación, ¿sí? Pero sombra lo dicen todos, y yo busqué todas las demás versiones y todas dicen sombra. Entonces dice lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue presentado en el monte. Entonces aquí tenemos tres cosas que tenemos que nosotros entender y tomar una definición acerca de esto. La primera es tabernáculo, y nosotros entendemos que tabernáculo es lugar de habitación. De hecho, hay una de las fiestas que se llama la fiesta de los tabernáculos, y esto es hacer tiendas temporales en las cuales se habita. Y esta es precisamente la idea que Dios da acerca del tabernáculo. El tabernáculo es el lugar de habitación donde Dios escoge morar en medio de su pueblo. Nosotros vamos a ver que en ese tiempo, aunque Dios quería hacerlo, los corazones no estaban preparados porque el sacrificio no había sido todavía manifestado. Ya había sido hecho, porque nosotros entendemos la Escritura, el Señor Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación de los tiempos. Pero no se había manifestado. Entendamos bien esto. Hay algo que es dado, pero no se ha manifestado, ¿sí? Pero ya es. Vamos a decir, por ejemplo, una persona que recibe una sentencia. Ya es dada la sentencia, pero no ha tomado lugar la sentencia. Entonces, ¿qué se dice de esa persona? Que es un sentenciado, ¿sí? Pero aún no se ha manifestado la sentencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que se tome acción sobre la persona. Entonces, de esa misma manera, Jesús ya había hecho el sacrificio, porque esto se hace fuera del tiempo. Es algo que nuestra mente a veces no comprende, se va por la tangente. Haz de cuenta que te están explicando álgebra exponencial, ¿verdad? Y tú dices, te quedas con una cara de interrogación. ¿Han visto las caras de interrogación? ¿Sí? ¿Verdad? Las caras de no entiendo nada. ¿Me estás hablando en chino? Bueno, esto es lo mismo que sucede hasta que es revelado, hasta que es dado. Entonces, una vez que se manifiesta, entonces el Señor ahora toma su lugar, y el tabernáculo que antes fue erigido por manos de hombres y había sido puesto en medio del pueblo, en medio del campamento, ahora el Señor mismo dice, ahora es puesto en los corazones. Ahora Dios mismo hace habitación, tabernáculo, en nosotros, en nuestro corazón. Entonces vamos a ver esa parte de donde se pasa de lo que es externo y natural y hecho con manos a lo que es celestial, sobrenatural y hecho fuera de manos de hombre. Sí es hecho, pero hecho por Dios. ¿Amén? Y Dios hace esto en los corazones y Él habita. Entonces, tabernáculo es la habitación. En este caso, la habitación de Dios con los hombres. Ya sea externo y natural o interno y espiritual. Amén. La siguiente cosa es ver lo que es copia. Y copia, y hay muchas definiciones, pero las que yo veo más es un bosquejo, un ejemplo, una imitación o una representación. Entonces, el modelo fue presentado, y ahorita vamos a ver nosotros en sombra, vamos a entender por qué lo que está aquí es una mera representación o imitación o copia, y yo me atrevería a decir burda, aunque es excelentísimo y preciosísimo el tabernáculo, y
todas las cosas tienen una enseñanza profunda, pero no se compara con lo verdadero. Tú nunca puedes ver, mira, en algunas de las exhibiciones de arte se llevan copias, no se llevan los originales. Y llegamos nosotros, ignorantes del arte, ¿verdad? Y nos dicen, este es un Dalí, o este es un Rembrandt, o este es un, ¿verdad? Y nosotros, wow, y nos emocionamos y decimos, es que hemos visto las obras de arte, pero llega un conocedor y dice, esto es copia, esto es copia, esto es original, esto es copia, esto es copia. ¿Por qué? Porque sabe, porque conoce, porque puede descubrir. Y hay algunos que han hecho copias, ¿verdad? Que dicen, mira, es original. No, no es original. Sobre todo los vendedores, cuando tú vas a los cruceros, ¿verdad? Y te dicen, este es un original. Y tú dices, y tú te la crees, porque pues te dan una hojita que dice, esto es original, y tú pues te la crees toda y le pagas ahí tus $20 y ya te llevas ahí un pedazo de yeso, ¿verdad? Porque no es otra cosa. Pero es original mango, si es que ya le hizo un original de la copia esa que ellos hacen. Decía un canto por ahí, ¿verdad? Que nosotros muchas veces vamos y compramos antigüedades recién envejecidas, ¿verdad? Sí, yo tenía un amigo allá en Terrell, que una ciudad aquí al este de Dallas, que tenía un shop, un lugar de trabajo, y compraba muebles, y yo decía, y esos muebles, dice, no, son para mi tienda de antigüedades que tengo yo en la ciudad de Canton, otra ciudad donde él tenía una pulga, ¿verdad? Una cosa ahí para vender. Y dije, pero pues estos son, no, dice, es que no los he envejecido todavía no son antiguos. Y dice, ¿cómo son antiguos? Entonces traía unas cadenas y unos picayelos y empezaba, wow, y y por ahí le ponía un I love you y algunas cosas así. Y entonces, dice, después de despintarlo un poco, mancharlo un poco acá, dice, ya está. Ya es un antique, ¿verdad? Una antigüedad. Dice, pero dice, ¿por qué lo haces? Bueno, porque yo pago $10 por esto, pero lo vendo en 50, porque es antiguo. Bueno, antiguo de hace 2 días, ¿verdad? Porque lo acaba de hacer antiguo. Y entonces le dice, lo usó fulano. Le ponen ahí, se gozan ellos en hacer sus cosas. Hermano, lo verdadero es verdadero y nosotros muchas veces nos gozamos con las copias. Y el Señor Jesucristo vino a dejarnos a nosotros saber que lo que hemos tenido y amado y gozado, ¿verdad? De gran manera, que es las cosas que nos trajo Moisés, es una burda copia del original. Y lo que viene a presentar Jesucristo es el original. Entonces, eso es copia. Pero sombra aún me llega a mí a dejar saber las cosas. ¿Y qué es sombra? Te lo voy a poner así, porque esta es una definición que no es mía, pero la tomé y me encantó porque habla exactamente de lo que es. Es una imagen oscura y bidimensional de algo al ser proyectado por una fuente de luz. Ahora tú te pones tu cara de interrogación y dices, Ok, bien sencillo. Cuando tú tienes algo, aquí no se va a mostrar la sombra, pero cuando tú tienes algo, ¿ok?, que es tridimensional, digamos esta libreta, y tú le pones un foco aquí, va a proyectar una sombra. La sombra, en primer lugar, no es en tercera dimensión como esta libreta que nos deja saber que tiene un grosor, que tiene, ¿verdad?, sino la sombra que va a proyectar es solamente algo plano, bidimensional. No va a dejarme saber a mí que es verde y tiene sus cosas. De hecho, nada más me va a dejar ver a mí que la forma, y una forma burda, porque ni siquiera me va a dejar ver exactamente cómo es. Y es negra, ¿verdad?
Ahora, si la luz es roja, pues es una sombra roja, pero mayormente es negro, ¿verdad? Mayormente va a ser algo negro. Y entonces nosotros vamos a ver y vamos a gozarnos con la sombra. Y vamos a decir, wow, qué sombra tan preciosa, qué tremendo libreta tengo yo aquí. Y me gozo y digo, esta libreta es tremenda y voy a hacer. Pero nunca he conocido yo esta, porque esto es lo verdadero. Bueno, de esa misma forma, y es algo burdo, vamos a ver nosotros el tabernáculo. Y el tabernáculo verdadero es la habitación de Dios en el corazón de los hombres, que a través de esa luz que se le dio a Moisés, lo que se vio fue el tabernáculo que nosotros conocemos como una representación de un rectángulo con cortinas que tiene otro rectángulo en medio, que tiene dos compartimentos, a los cuales nosotros le llamamos a sí mismo tabernáculos, y son el tabernáculo anterior y el tabernáculo posterior, o sea, el lugar de habitación anterior y el lugar de habitación posterior. Y a todo esto en conjunto se le conoce como el tabernáculo de Moisés. Después David quiso hacerlo un templo. No se le fue permitido, pero a su hijo Salomón sí, y entonces ese tabernáculo que era hecho con pieles, ahora se hizo con madera, con piedra, con oro, con todas estas cosas, y fue algo tremendo. Fue destruido y después de muchos años fue levantado de nuevo por Esdras y Nehemías, en el tiempo de Esdras y Nehemías, y después aumentado, añadido, hermoseado por Herodes, y entonces llegamos al tiempo de Jesús. Y esta representación es la misma sombra, la misma cosa burda o irreal, pero hermoseada, aumentada y con todas las luces, ¿verdad? Sí, bueno, no había luz, pero había antorchas, ¿verdad? Y bueno, todas esas cosas. Fíjate que en el templo ya no había un candelero, sino había, creo que 10, ¿verdad? 10 candelabros. Es que Salomón dijo, no, uno no, hay que poner más. Bueno, en su Dios le permite, fíjate que Dios le permite al hombre muchas cosas. Y no había nada más una mesa de los panes, había 10 mesas de panes. Y dijo Dios, adelante. Señor, en vez de uno le puedo poner 10, ponle 10. No le importa. Entendamos algo, hermano. Es como si tú dices, pues lo que estás haciendo, pues realmente no es algo real, pero si tú le puedo poner, ponle. No es la verdad. Yo tengo la verdad. Cuando tú quieras conocer la verdad, entonces yo te voy a dar la verdad. Pero mientras tú quieras seguirte gozando con lo que tienes, pues adelante. Gózate. Auméntale, ponle. No hay problema. Pero es para tu gloria. Amén. Y muchas veces hacemos eso. Pero Dios quiere ahora que nosotros conozcamos lo verdadero. Y para tú conocer lo verdadero, tú tienes que dejar lo que conoces. Si tú quieres realmente conocer la matemática, tú tienes que dejar la aritmética. Ahora, la aritmética va a estar incluida en la matemática, pero no puedes tú entender la matemática desde el punto de vista de la aritmética. Aritmética es suma, resta, multiplicación y división. Y párale contar. Ya si tú empiezas con raíz cuadrada, ya no es aritmética, es matemática. Bueno. Y de ahí vamos nosotros a las derivadas y a las integrales y a todas estas cosas preciosas que tienen que ver con la matemática, ¿verdad? Pero en las cosas pequeñas, como dice Pablo, yo entendía muchas cosas, dice, y todo lo que he conocido acerca de todas las cosas que conozco, dice, lo tomo como basura comparado con el conocimiento real, no dice real, pero real de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo. O sea, todo lo que le enseñó Gamaliel, aún lo que le enseñó Gamaliel, aún todas estas cosas preciosas que él vivió, dice, son tremendas,
Pero comparado a esto, es como si fuera basura. Hay algo que te lleva a ti a cuando tú descubres algo verdadero, tú dices, wow, y yo me gozaba con esto. Pero no es lo verdadero. Ahora lo verdadero nos llega. Entonces, tabernáculo, copia y sombra. Y vamos a ver nosotros, se me está yendo el tiempo y voy a tratar de ser un poco más diligente en esto. El primer pacto fue establecido con buenas promesas. Entendemos que buenas promesas es menor que mejores promesas. ¿Están de acuerdo? Si yo te doy a escoger buenas promesas o mejores promesas, ¿qué escoges? ¿Mejores o buenas? ¿Son buenas las buenas promesas? Son buenas. Pero ahí si hay algo, ok, dices que promesa, bueno, ok, yo te voy a poner unas manzanas, unas manzanitas y son buenas. Manzanitas que te gustan, rojas, verdes, amarillas, no importa, ok. Pero después te voy a presentar mejores manzanas, que son unas manzanotas, ¿verdad? Unas señoras manzanas, ¿verdad? Con sello, con caché, de marca. Y te digo, escoge. Y tú dices, pues las buenas o las mejores. Pues las mejores. Bueno, el primer pacto fue establecido con buenas promesas. ¿Sí? El primer pacto fue establecido con buenas promesas. Y dichas promesas tienen su base en la capacidad nuestra de cumplir con las ordenanzas y preceptos de la ley de Dios, que fueron dadas en tablas de piedra. ¿Sí? Mira. Vamos a decir que estas son las tablas de piedra. Y aquí viene la ley. Entonces tú dices, ok, aquí está la ley. Entonces, tú vas a recibir promesas, buenas promesas, si cumples lo que está dado aquí. Entonces, hay una condición para las promesas. Y es lo dice ahí, es bien claro, ¿verdad? Ama a tu Dios y serás prosperado. Y bendice a tus padres y serás alargado tus días en la tierra. Y vemos eso. Y de hecho, en el libro de Deuteronomio es bien claro diciendo, si tú cumples con estas cosas vas a ser cabeza y no cola, vas a tener, ¿verdad? Y vemos todas las buenas promesas. Si no cumples, entonces vas a ser cola y no cabeza, vas a servir y no vas a ser Señor y vas a pedir prestado y no vas a prestar y vas todas las cosas que nosotros conocemos como las maldiciones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende que tú recibas las buenas promesas? De tu cumplimiento de la ley. Los israelitas se gozaron cuando les dijeron esto y dijeron, pues ya está hecho. Antes no conocíamos las cosas que le agradaban a Dios. Ahora que nos la ha puesto, son sencillas. Si yo creo que algo está bueno o no, voy y consulto y ahora veo y no se puede, entonces no lo voy a hacer. Y si digo esto sí se puede, no hay impedimento, adelante. Entonces dice, yo me gozo porque ahora puedo ser santo delante de Dios. Porque ahora conozco lo que le agrada y no le agrada a Dios. Qué sencillo, ¿no? ¿Sí o no? Cuando vas a un lugar por primera vez, digamos, a un nuevo colegio, o vamos a hablar de un colegio, porque ahora están mi hija, las dos que están yendo ahora a la universidad, pero la que está en sus dormitorios, ahí decía, de 10 de la noche a las 6 de la mañana, creo, no se puede hacer ruido. Son reglas. Dice, si tú querías hacer ruido después de las 10, pues ya sabes que no puedes. Entonces, ya hay cosas que te dicen que puedes y que no puedes hacer. Puedes comer, pero no puedes cocinar. Entonces ya sabes. Y el hombre le pareció bien. Los israelitas se gozaron cuando Moisés les trajo los 10 mandamientos. Dijeron, ya la tenemos hecha. Después de unos cuantos momentos, días, meses, se dieron cuenta que nadie podía cumplir con todo eso. ¿Qué hizo Dios? Estableció entonces lo que se llaman sacrificios. ¿Para qué? Para que el hombre, habiendo ya conocido la ley de Dios y habiendo sido transgresor de la misma, ahora pudiera tener algún tipo de redención. Ahora, estos sacrificios que eran con sangre de animal solamente tapaban o cubrían, ¿verdad? ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, las personas venían, ponían la mano sobre el animal y el sacerdote los degollaba y entonces así era.
y haciéndose ellos como parte. ¿Para qué se ponían la mano sobre la cabeza? Para que tú te hicieras parte. Dice, está muriendo el animal, pero como si fuera yo el que muere. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Hay pecados blancos y pecados amarillos y pecados cafés y pecados negros? No, todos son pecados. Por lo tanto, no hay mentiritas blancas, ni amarillas, ni rojas, ni negras. Todas son mentiras. ¿Ok? Entonces hay pecado y el pecado es muerte. Y eso es lo que hacía. Entonces el pecado traía consecuencia de muerte. Pero imagínate, para el tercer mes ya no había ninguno. Ya todos hubieran muerto. Pero Dios permitió que fuera algo. Entonces, ¿esto qué se llama? Bueno, se llama lo que es la remisión, o lo que es poner a alguien que rescata tu vida. Pones un rescate, y esta es la vida de un animal. Y así fue, y esto fue establecido y les pareció bien, y de hecho, hasta el día de hoy todavía se funciona de esta misma forma. Y nosotros en la iglesia, hermano, aún conociendo las cosas del evangelio, del reino de los cielos, nosotros aún todavía funcionamos de ese tipo, haciendo penitencias y cosas por el estilo que tienen que ver con estas cosas. No de esa misma dimensión, pero lo hacemos. Ahora, el verdadero tabernáculo, ya vimos, no fue hecho con manos humanas. En el capítulo 8 del libro de Hebreos, versículo 2, dice, como ministro del santuario del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió. Entonces, ¿quién lo hizo? Dios. El tabernáculo verdadero es hecho por Dios. En el capítulo 9, versículo 11, dice, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mejor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que viene a presentar? Un tabernáculo verdadero, que no es hecho con manos de hombres. ¿Entendemos esta parte? Mayor y más perfecto tabernáculo es lo que presenta el Señor. Ahora bien, ese tabernáculo que está hablando el Señor, ahora Él lo va a dejar saber, no ya como Moisés lo puso como una tienda con rectángulos y con objetos sagrados, sino de una manera aún mejor, donde dice el Señor, ya no será puesta la ley en unas tablas de piedra, pero como vamos a ver enseguida, establece un mejor pacto. ¿Sí? Si hay un mejor tabernáculo que el primero, que fue establecido con buenas promesas, ahora este verdadero tabernáculo, no el segundo tabernáculo, entendamos, sino el verdadero tabernáculo, es establecido también ¿con qué? Con mejores promesas. ¿Sí? Es establecido con mejores promesas. Ahora bien, este pacto tiene que ser establecido, como dice en la ley, todas las cosas tienen que ser consagradas, ¿sí? Con sangre. Y sin sangre, casi ninguna cosa es consagrada. Entonces, así cuando se hizo todo el tabernáculo, Moisés tomó la sangre de los machos cabríos con un estopo y algunas otras cosas, y con eso ungió todas las cosas para hacerlas sagradas, ¿sí? Ahora, este tabernáculo que está en los cielos también tuvo que tener una santificación o una consagración. Pero la sangre no podía ser de animales. Porque ¿dónde están los animales, hermanos? En la tierra. Pero esto es celestial. Entonces tenía que haber algo celestial. Y el Señor mismo entonces dice, su sacrificio lo hizo en lugares celestiales. Amén. ¿Por qué dice que es un mejor pacto? Bueno, porque ya no tiene que ver, regresemos al primer pacto, y nosotros vamos a ver que hay una ley, y tú recibes las buenas promesas si cumples con la ley, ¿verdad? Bueno, este mejor pacto, y nos vamos a gozar, ya no tiene que ver con el cumplimiento tuyo de la ley, sino con el cumplimiento de Cristo de la ley. Y dice en la Escritura que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Cumplió toda la ley. Y al cumplir toda la ley, ahora Él puede dejarnos a nosotros
tomar las mejores promesas sin que nosotros tengamos que cumplir toda la ley. Dice, espérate, entonces, yo no tengo que cumplir con la ley. Espérate tantito. El Señor Jesucristo ha hecho una obra y ahora tú tienes que tener al autor de esa obra en ti para que teniéndolo tú en ti, tú puedas ahora tomar de las mejores promesas. Entonces, si hay una condición, pero ya la condición no es cumplir la ley, sino tener al que cumplió la ley. ¿Ves? Qué sencillo es el Evangelio. Bueno, Él murió por nuestros pecados. Al cumplir la ley, Él da el pago. O sea, no al cumplir la ley, sino al hacer el sacrificio de sangre, Él paga por tus pecados, mis pecados, los pecados de todos, de ayer, hoy y mañana. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Al hacer eso, ahora Él no nada más da el pago, pero también cumple la ley. Y al cumplir toda la ley, ahora tú, que ya tienes oportunidad de ser presentada santa, ¿por qué? Porque tú tienes al Señor. Si no tienes al Señor, bueno, entonces no hay manera de que tú te presentes y tomes las mejores promesas. ¿Por qué? Porque tú sigues tratando de cumplir la ley. Solamente hay dos maneras de recibir promesas. Una es a través de lo que tú cumples y recibes no mejores promesas, pero buenas promesas, o teniendo al autor y consumador de todas las cosas, que es Cristo, quien cumplió toda la ley. A través de su sacrificio tú tienes oportunidad de ir y presentarte para recibir ahora mejores promesas. ¿Y cómo es esto? Bueno, porque la ley ahora ya no se pone en piedra o hojas, sino en nuestro corazón. Y si está escrita en mi corazón, hermano, y donde nosotros tenemos y vamos a buscar las cosas, está en nuestro corazón, entonces, hermano, ya para cuando viene la acción tiene que ser buena. Ya no tienes tú que llevarlo a la mente y la mente decir, es bueno o es malo. Fíjate bien. ¿Qué es lo que dice? Que el Espíritu Santo, que la ley, la palabra, dice, va y entra como espada hasta la profundidad del corazón donde están las intenciones. La intención es lo que cambia, ¿sí? El que tú cumplas la ley no te cambia. Así como el Espíritu Santo te da poder, ¿verdad? El poder explosivo del Espíritu Santo para hacer milagros y señales y maravillas y hablar en lenguas y todas estas grandes cosas. Pero eso no cambia tu corazón. Saúl fue ungido por el Espíritu Santo, pero su corazón no cambió. Su corazón siguió siendo el corazón de un Saúl, pero ahora, digamos, podemos poner un super Saúl, pero no dio gloria a Dios. En cambio, David fue ungido con ese mismo poder, ese mismo espíritu, y el corazón de David era un corazón que desde pequeño era un corazón buscador de Dios. Por eso dice Dios, me he buscado un varón con un corazón conforme a mi corazón. Saúl no tenía eso. Saúl tenía el corazón del pueblo. Su corazón era conforme al corazón del pueblo, pero no al corazón de Dios. Y fueron los dos ungidos por el mismo espíritu. Bueno, de esa misma forma, hermano, el que tú cumplas o no cumplas la ley no te hace a ti ni mejor ni peor. ¿Por qué? Porque todo lo que está ahí tiene que ir, ya no de tu corazón. Mira, si tú no tienes la ley en tu corazón, entonces tu corazón tiene que ir y buscar lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? ¿Y dónde lo busca? Va a la mente, y si la mente no lo tiene ya memorizado, entonces va a la palabra. Entonces la palabra dice, eso es malo, no lo hagas. ¿Ya? Muchas veces aún sabiendo lo hacemos. Esa es la iniquidad, pero bueno. Entonces digamos, esto es bueno. Si es bueno, lo hago. ¿Ya? Pero ahora ya no es así, sino ya no tenemos nosotros que ir a ninguna fuente para descubrir si es bueno o malo, sino ahora está puesta la ley en mi corazón y cuando yo voy a hacer algo, ya sé si es bueno o no. Ya no tengo que ir y buscar ni en mi mente ni afuera, sino ya está en mi corazón. ¿Va? Entonces, ¿qué te dice esto? Que tú puedes caminar en rectitud. Si permites
que el Señor, si no muchos tenemos al Señor y lo tenemos bien aprisionado. De aquí no te sales. Ahí está la ley y todo, pero no la queremos leer. Bueno, entonces seguimos nosotros funcionando, aún con el Señor Jesucristo, pero aún con el Señor Jesucristo, teniendo toda esa realidad. Y nosotros seguimos yendo a la mente y buscando afuera, para ver si hacemos o no hacemos. Es una aberración, pero así lo hacemos, ¿sí? Bien, entonces, el mejor pacto se establece con mejores promesas, las cuales ya no tienen que ver con el cumplimiento tuyo, sino con lo que ya hizo el Señor. Y ahora ya está el Señor, ya lo tienes en tu corazón, y ya la intención y todo es por ende bueno. ¿Se te hace más fácil? A mí sí. El Evangelio del Reino de Jesucristo es este: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a entender esto. Hasta antes de Jesucristo, ¿dónde estaba el camino, la verdad y la vida? ¿En dónde? En la ley. En la ley de Moisés estaba el camino, la verdad y la vida, pero era imposible de cumplirla. Ahora Jesús dice: yo soy el camino al Padre, al lugar santísimo, a la verdad, al árbol de la vida. La verdad, ¿sí? Más que porque lo que se le fue dado a Moisés fue parte de la verdad. Fue la verdad, pero en parte. O tú me vas a decir que aquí está escrito todo lo que Dios dice. ¿Verdad que no? ¿Dios puede decir más que lo que está escrito aquí? No le creo, hermano. Bueno, entonces ve al libro de Daniel, y en el libro de Daniel le dice: estas cosas no las escribas. Y si te vas al libro de Apocalipsis, a Juan le dice: estas cosas no las escribas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho más. Ya, no es que este libro no sea bueno, es precioso, pero no es todo. La verdad es Jesús. Ahora, si tú tienes a Jesús, sí tienes todo. Y la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida que te ofrece, las cosas son temporales, pero la vida que ofrece el Señor Jesucristo es eterna. Entonces, ¿qué es el Señor? El camino, la verdad y la vida, lo cual es más que la ley y los profetas. ¿Ya? Jesús es más que la ley y los profetas. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ahora, solamente la sangre del Señor puede revelar el camino al lugar santísimo. Solamente su sangre puede revelar el camino al lugar santísimo. ¿Sí? Solamente su sacrificio. El velo que estaba puesto, el velo que estaba impidiendo entrar al lugar santísimo, recuerdan que había un velo. Impedía ver la gloria shekinah de Dios, impedía ver la manifestación. Y nadie entraba, solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Ahora Jesucristo dice: a través de mí tú puedes entrar con confianza a ese lugar. ¿Por qué? Porque Él lo abrió, lo inauguró, o sea, lo reveló. Ahora dice: ya se puede. Pero entonces esto nos lleva a ver, regresando al libro de Hebreos, regresando al capítulo 9, viendo del versículo 8, nos vemos que nosotros vamos a darnos cuenta que hay un impedimento. ¿Entiendes qué es un impedimento? Un obstáculo, algo que no te impide, una barrera que no te deja pasar o seguir. ¿Y cuál es esta? Te vas a dar cuenta que es algo precioso y bueno. Fíjate bien, muchas veces lo bueno nos impide obtener lo mejor. ¿Sí? A ver, regresamos al ejemplo de las manzanas. Hasta ahora tú has tenido manzanas pequeñas y bonitas y preciosas, rojas, amarillas, verdes. Bueno, todas esas, sí. Y te dice alguien: bueno, yo te voy a dar mejores manzanas. ¡Ah, qué rico, dámelas! Dice: no, tienes que dejar esas. Ah, no, estas son mías. Bueno, cuando tú quieres las mejores, tú tienes que soltar las buenas. Es que las buenas son buenas, no tienen nada de malo. Amén. Pero si tú quieres las mejores, tú tienes que soltarla. ¿Entiendes? Si entendemos ese concepto, entonces nosotros vamos a entender que el lugar santo es un impedimento para ir al lugar santísimo. Vamos a leerlo. Versículo 8 del capítulo 9 dice: queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado,
en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practique ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas, bebidas, diversas abluciones o lo que se llaman bautismos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Este es el lugar santo. Vamos a ver más adelante, no lo voy a ver ahorita, pero en la siguiente parte de la serie nosotros vamos a ir y descubrir lo que es los atrios y vamos a entender qué es el tiempo del lugar santo y vamos a entender lo que es el tiempo del lugar santísimo. Entonces hay todavía mucho más que nosotros tenemos que conocer. Y yo voy a dejar tranquilo ese tema hasta que lleguemos ahí. Pero por ahorita te dejo saber que hay un impedimento para ir al lugar santísimo. Y es sencillo. Tú no puedes entrar al segundo cuarto que solamente tiene una puerta si tú no has terminado de pasar el primer cuarto. ¿Cierto? Al fondo hay un cuarto que tiene una puerta. Y esa puerta da a otro cuarto que también tiene otra puerta. Entonces, si tú quieres ir al segundo cuarto, tienes que atravesar primero el primero. Pero si tú sigues estando en el primero y nunca quieres atravesar, entonces es un impedimento, porque tú dices que la puerta está cerrada, ¿sí o no? Bueno, en ese caso no había puerta, pero había un velo. Y tú dices, ¿puedes ir ahí? No, porque el velo está impidiendo que yo pase. Y dice, bueno, ¿qué pasa si tú pasas? Bueno, pues a los sumos sacerdotes les ponen una soga en el pie y andan con sus túnicas que tienen campanitas, y donde entra el sumo sacerdote se oyen las campanitas, clink, 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 adorando y danzando delante de la presencia de Dios. Si de repente es clink, clink y ya no se oye nada, esperan un rato y esperan otro rato. Y dan unos tironcitos. Y si no hay respuesta, ¿verdad? Pues entonces jalan el cuerpo muerto. Ahora, nunca se oyó ningún caso de esto. Pero eso era lo que tenían instruido los sacerdotes donde entraba el sumo sacerdote. Dice, si se dejan de oír las campanitas, esperas un rato y tiras la soga. Y donde no haya respuesta, pues... ¿Por qué? Porque si entraba otro sacerdote a sacar el cuerpo, pues ya había dos cuerpos que sacar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué no entramos al siguiente lugar? Porque está el velo levantado. Y esto es lo que habla aquí el autor de Hebreos. Mientras el primer tabernáculo sigue erigido, o sea, mientras tú sigas ministrando en el primer tabernáculo, tú no vas a entrar al segundo tabernáculo. O sea, a la parte de lo que nosotros conocemos como lugar santísimo. ¿Está sencillo de entender? Para mí sí. Espero que para ti también. Ahora bien, dice que este es el símbolo o representación para el tiempo presente. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque simple y sencillamente el tabernáculo verdadero está puesto en el cielo, ¿sí? Hay tiempo en el cielo. Hay un relojote grandote en el cielo. Son las 2 de la tarde. Y todo sereno, ¿no, verdad? En el cielo no hay tiempo, no existe el tiempo. El tiempo no afecta las cosas celestiales. Para nosotros es algo que no lo puede comprender nuestra mente, y gloria a Dios que tenemos la mente de Cristo y no nuestra propia mente, y podemos entender que en el cielo no hay tiempo. Por eso podemos hablar de algo que es eterno, porque no depende del tiempo. Todas las cosas que están aquí creadas dependen del tiempo. Las estrellas, las montañas, el mar, tu trabajo, nuestros años aquí en la tierra, todo tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Por eso te dice, como dice mi querido nieto, dice, ¿cuántos años tienes? O como dicen aquí, traducido literalmente, ¿qué tan viejo estás? How old are you? ¿Qué tan viejo eres?
Y esto no es malo, hermano. Nosotros nos hemos venido a pensar que el ser viejo es malo, pero en realidad es un honor. Dice, ¿qué tan viejo eres? Que se traduce, ¿qué tanta experiencia tienes tú para que yo pueda aprender de ti? Esa es la expresión real. Nosotros la hemos derivado en, híjole, qué acabado estás, mano. ¿Ah? Hey, ¿qué tan acabado estás? Eso no es lo mismo que how old are you. Es algo más sencillo. Ok, ya me están anunciando el tiempo ahí. Ok, vamos a la última parte. Este es el misterio del sacrificio de Cristo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el mismo capítulo 9 del libro de Hebreos, pero vamos a ir del 23 al 28. Entonces, dice así, y vamos a entender que este es el misterio del sacrificio de Cristo. Entonces dice, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Estamos de acuerdo? Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados por muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces, nosotros vamos a ver esto. El misterio del sacrificio de Cristo, en primer lugar, tiene que ver con que el sacrificio fue hecho en el mismo cielo. Aunque Jesucristo fue crucificado en la tierra, su sangre nunca cayó en la tierra, sino toda esa sangre fue llevada al cielo y está en el cielo. La sangre del Señor no quedó en tierra, sino fue para ir y ponerla en el lugar que tenía que ser, que es en el tabernáculo celestial. Número 2 es que se presentó en la presencia de Dios por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de Él podemos nosotros presentarnos. Nosotros no nos podíamos presentar delante de Dios, porque lo dijo Dios a Moisés: si el pueblo de Dios se acerca a mí en este monte, será semejante a una bestia que atraviese el límite y será traspasada por una saeta, por una flecha. Porque nadie puede presentarse delante de Dios y vivir, sino al contrario, todo el que se presenta delante de Dios muere. ¿Ok? Entonces dice, pero ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo se presenta por nosotros y su santidad es acepta. Mi santidad no, pero su santidad sí. Por tanto, Él viene en representación tuya y mía. Y dice, yo vengo de parte de Silvia, de parte de Jorge, de parte de Margarita, de parte de verdad. Yo vengo ahora presentándome por ellos. ¿Y esto qué sucede? Que cuando venga Silvia o Margarita o Jorge y dice, hey, aquí estoy, dice, sí, ya el Señor te dio oportunidad de entrar. Pasa. Sí, porque ha sido presentado. Nosotros fuimos presentados a través de Cristo o en Cristo. Ahí, entonces ese es el misterio de su sacrificio. ¿Sí? ¿Qué más? Nosotros vamos a descubrir que esto fue una sola vez y definitiva. No más. Esta es una sola vez y ya más nada. De otra manera, hermano, pues Jesús hubiera tenido que estar pasando muertes, que imagínate, cada 2 siglos el Señor muere otra vez. Pues no. Por eso dice en la consumación de los siglos. Y cuando dice esto, hermanos, porque está fuera del tiempo. Antes de que Dios hiciera nada, ya Jesús había sido inmolado. Esto nos vuela de la cabeza. Dios sabía que el hombre tenía que ser redimido, aún sin haberlo creado. Cuando lo creó, ya tenía el remedio para su transgresión. Otro tema para otro día. Su sacrificio, dice, destruye el pecado. Y tenemos que entender esto, hermano.
Una vez que no hay pecado, ¿qué sucede? No hay muerte. ¿Sí? La única cosa que te lleva a ti a muerte, ¿qué es? No es tu enfermedad, ni es tu transición, ni es tu esto, sino es el pecado. ¿Y por qué pecamos? Porque hay iniquidad en nosotros. Pero en el libro de Zacarías dice que quitará la iniquidad de la tierra en un solo día. O sea, todo lo que te lleva a ti a decir no quiero, no puedo, no quiero, no te obedezco, no me importa, yo soy y yo, todo eso se coge en un paquetito y es echado al fuego, porque ahora tú dices, wow. Y ¿sabes qué, hermano? Es increíblemente precioso poder estar en la presencia de Dios sin tener que estar pensando si estás haciéndolo bien o no, porque ya está en ti. Ya no hay pila mala, pues. Hasta ahora nosotros usamos una pila doble, ¿verdad? Una pila de lo bueno y una pila de lo malo. Y las dos están en nuestra mente. Y entonces tenemos nosotros que saber cuál switch poner. El switch de lo bueno o de lo malo. Pero si ya en tu corazón está y no hay más que una sola y esa es la buena, pues entonces ya no tienes que estar buscando. Ya no dependes del bien y del mal. Es un sacrificio que destruye el pecado y también dice, Cristo aparecerá de nuevo para salvar o liberar a los que ansiosamente le esperan. Que no tiene que ver con lo que es salvación, sino con lo que es liberación. ¿Sí? Tenemos que ser librados ¿de qué? De esta continua búsqueda de hacer el bien. Tú te fijas que la mayoría de las cosas de los libros y de las cosas, enseñanzas, tienen que ver con pórtate bien o haz lo bueno, ¿sí o no? Un mejor padre, un mejor empleador, un mejor trabajador, un mejor hijo, ¿verdad? Siempre es un mejor, bueno, ¿sí o no? Bueno, ¿y qué tal si ya no hay nada de eso? Si ya no tienes que estar buscando escoger, hacer las cosas bien o no, sino ya todo lo que haces, por ende, salen bien. Esa es la obra que está hablando. Les dejo de tarea Romanos 8 del 12 al 30. Romanos 8, 12 al 30. No lo vamos a leer, es un poco largo, pero hermanos, ahí ustedes se van a entender aún más acerca de esta parte, ¿sí? Donde es Cristo que aparece de nuevo para salvación de los que ansiosamente le esperan, ¿sí? No para hacer Romanos 8, 12 al 30. Vamos a concluir hasta aquí. Dejamos la siguiente parte que tiene que ver con los atrios para la siguiente ocasión. Después vamos a ver lo que es el lugar santo y terminaremos con el lugar santísimo. Amén. Si gustan, se pueden poner en pie. Vamos a pedir al Espíritu Santo que selle este tiempo. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias. Te damos gracias por la palabra, por abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento, por habernos gozado, Señor, a través de las Escrituras. Señor, te pido que humildemente que selles la palabra y abras también nuestro entendimiento, que las cosas que aún quedaron con preguntas, Señor, las podamos llevar delante de ti. Y tú reveles, Señor, a nuestro corazón, en nuestra sencilla manera, profunda manera de ver las cosas, nos reveles la palabra que ha sido presentada. Señor, nosotros lo pedimos todo humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.